Bienvenidos. Hoy vamos a ver el video de Gaby Sketch hablando sobre 3 versiones de Frankenstein versus la novela. O sea, va a ser una especie de ensayo. Yo sinceramente no he visto ninguna versión de Frankenstein. No sé ustedes. Ustedes, o sea, solamente me leí la novela clásica, la vieja, la primera versión. Pero no me pero fue cuando chico, porque me hicieron leer no me pregunten por qué me hicieron leer Frankenstein. Pero hay como 3000 versiones de Frankenstein. Ahora, ¿cuáles va a tomar en consideración? Yo creo que va a tomar la última que se hizo, que fue la de Guillermo del Toro. Y las otras 2 versiones no sé cuáles van a ser. Gaby. Esta temporada puede ser Dale. si te lo propones. Con la reciente salida de Frankenstein de Guillermo del Toro, empezó a sentir curiosidad por las representaciones que ha tenido esta obra por parte de diferentes autores. Es por eso que hoy realizaré un experimento. Nunca mejor dicho. Veremos cómo han sido retratados Víctor Frankenstein y su monstruo en el libro original y en 3 películas diferentes. Bueno, pero ya llegaremos a eso. Esto no será un análisis exhaustivo de todos los aspectos que rodean a estas obras. En su lugar, intentaré centrarme exclusivamente en las diferencias que presentan los 2 personajes protagonistas, cosas que son el doctor y sus personalidades, y el monstruo, relación y la interpretación de sus actores. Doctor o científico, siempre se me olvida. ¿Cómo lo llaman? Doctor Frankenstein, porque es doctor, es médico, porque él estaba obsesionado con intentar de buscar no sé, crear vida, ¿no? Ese es como el meme. Y el otro, el monstruo, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llama el ser, el bicho, el monstruo? ¿Le llaman monstruo? No, tiene un nombre, yo creo. Para finalmente determinar cuáles me parecen más cercanos al material de origen y qué hace especial a cada uno. Ah, no, mira, en resumidas cuentas, casi todos se van de la historia original. A lo más que mantienen son la personalidad original del... Se llama Carlo. Ni siquiera Carlos. Carlo, así. Se llama Carlo. Se llama Giancarlo. Como que es italiano. Espérate, Carlo no era el nombre de uno de los gays del... Es gay o europeo. Difícil de... No se sabe. No, se llamaba Carlo el... Puta madre, estoy disociando, qué lata. Pero así se llama. Novio se llama Carlos. Sí, se llamaba Carlos. Ven, yo lo sé. ¿Por qué me salió este edit primero y no el original? No lo sé, pero nunca le mientan a un fan de musicales. Yo lo sé. Pero sí, es un clásico el musical. Yo soy un chico de musicales, gente, acéptenlo. Aguanten los musicales. ¿Nunca vieron Legalmente Rubia el musical? ¿En serio? Que me dan asco. Ahora sí. Muchas películas derivadas de esta historia. Y para que este video no sea eterno, he escogido las siguientes versiones. Ajá. Las primeras 2 películas de Universal, Branagh y la de Guillermo del Toro. Ok. O sea, van a juntar las 2 versiones de la película en una sola. Es que decir, empecemos, pero primero vamos a ver cómo son estos 2 en la novela. Ajá. Les daré un breve resumen para que veamos por dónde van los tiros y ilustrándolo con diferentes medios porque estamos cortos de presupuesto. Frankenstein o el moderno Prometeo, en una versión de bajo presupuesto. Unos marineros en el Ártico encuentran a Víctor Frankenstein moribundo. Lo suben al barco y empieza a contarles cómo acabó en esa situación. Pero para eso debe contarles toda su vida. Why not? Víctor creció en Ginebra junto con Elizabeth, una prima lejana con la que su madre lo quería casar. ¿Qué? Siglo XVIII, no pregunten. Ah, ¿verdad? Yo iba a primero cantar Eliza, pero esto me sacó de onda. A él le gustó. Sí, pues la historia original era así. A ver, gente, Shakespeare escribió que Julieta tenía como 14 años y el otro tenía 20, o sea, no hueviemos. Gustaban mucho los libros antiguos de alquimia y eso, mezclado con los sentimientos que le provocó la muerte de su madre, lo llevaron a estudiar medicina deseando evitar la muerte. En unos cuantos años logró crear una forma de traer a la vida cuerpos inanimados. Él estaba emocionado porque si tenía éxito sería... Soy un genio, mírenme. Tendría precio por haberlos creado, pero cuando logró que ésta cobrara vida, se arrepintió y salió corriendo. Al volver descubrió que el monstruo había huido y procedió a entrar en una crisis nerviosa que le duró meses. Pasó el tiempo y cuando Víctor lo había superado un poco Amigo, apoyo emocional. ¿Por qué el amigo tiene cara de ser terriblemente chat? What the fuck? Yo me quedé con tu novia. Yo tengo plata. Billete, billete, Porque... Recibió una carta de su familia avisando que alguien había asesinado a su hermanito menor. Regresó a Ginebra para el sitio donde ocurrió el crimen y a lo lejos vio una silueta que se parecía a su criatura. Claro, él creyó que su monstruo fue el asesino y empezó a sentirse culpable también. Pasaron más... Pobrecito, la pasa re como el hoyo. Su mente se fue de paseo a la montaña. Ahí de forma muy casual se le apareció la criatura que había creado, hablando de forma muy elocuente y haciendo referencias a libros. Víctor no quería saber nada de él,
pero el monstruo le pidió que escuche su historia. A ver. Resulta que después de su creación, el monstruo huyó y pasó varios días vagando por la naturaleza. Descubrió que todos le temían y al ver estas reacciones decidió ocultarse en un cobertizo al lado de una cabaña. El tipo, solo con espiar a la familia de la cabaña, aprendió a hablar, a leer, obtuvo conocimientos en cultura. Perdón que me distraiga otra vez. Es que quiero estar seguro de esto. Gaby, no sé si pone la música que ocupa debajo en los videos, pero siento que la música me recuerda demasiado a la música de el profesor Layton. Es que mira, Gaby es súper friki, ¿ok? Gaby es una persona súper friki que literalmente tiene 1000 referencias a 1000 canciones de fondo. Siempre mete música de juegos, en plan, ha ocupado música de Ace Attorney, seguramente ha ocupado música del profesor Layton. Entonces, esta tipa tiene literalmente un gusto god en lo que es música. Bueno, es increíble. Y nociones básicas de cómo funciona el mundo. Se encariñó con esa familia y les llevaba regalos, pero cuando se quiso presentar ante ellos para ser aceptado, todos salieron corriendo asustados y hasta pusieron en venta. No, espérate. No, tengo que hacerlo. Perdón, es que me voy a psicosear todo el video si no le voy a prestar atención a Gaby si sigo hueveando. Tengo que hacerlo, perdón, me da lata, Gaby. No vas a ver esta reacción nunca, pero lo siento, es que eres demasiado talentosa. Deja de meterle... Esta tipa le gusta meter música referencial a juegos. Podría ser también del Undertale o del Deltarune, porque lo hace también. Podría ser de... Hay como 7 juegos del profesor Layton. Pensar en las consecuencias de sus acciones. Sueña con romper los límites. Espérate, creo que la acabo de encontrar. ¿Estoy loco? ¡La encontré! ¡No me lo puedo creer! ¡Ven! ¡Ven! ¡Lo sabía! Voy a introducir este momento. Efectivamente ocupa música de profesor Layton. ¡Oh, Dios mío! No tuvieron fe, mentirosos. ¡Que son re mentirosos! Ninguno tuvo fe. Me encanta. Soy un ñoño musical. Bueno, a mí me encanta y les digo por qué. Porque esto implica que Gaby conoce y ha jugado tanto Ace Attorney como Profesor Layton. Esto abre las posibilidades de que Gaby alguna vez en su vida haga un análisis de un videojuego. Me gustaría que hiciera un análisis a Profesor Layton, por ejemplo. O un gameplay de Profesor Layton. O de Ace Attorney, ¿sabes? Porque siento que es algo que sería hermoso escucharle. Me encantaría escuchar su pensamiento, su análisis o su experiencia con esos juegos. Porque son juegos que a mí me gustan prácticamente. Eso. Pero el monstruo le pidió que escuche su historia. Resulta que después de su creación, el monstruo huyó y pasó varios días vagando por la naturaleza. Descubrió que todos le temían y al ver estas reacciones decidió ocultarse en un cobertizo al lado de una cabaña. El tipo, solo con espiar a la familia de la cabaña, aprendió a hablar, a leer, obtuvo conocimientos en cultura y nociones básicas de cómo funciona el mundo. Loco inteligente. Su familia y les llevaba regalos, pero cuando se quiso presentar ante ellos para ser aceptado, todos salieron corriendo y pusieron en venta la casa. No. Y se enojó con Víctor por haberle hecho tan miserable y tan horrible. Psicópata. Se fue a buscarlo a Ginebra, por el camino casualmente se encontró con su hermanito y se lo cargó al descubrir que era familia de su creador. Es por eso que, cuando se volvieron a encontrar en la montaña, le rogó que le creara una compañera mujer para vivir felices juntos. Y además lo amenazó con que si no lo hacía se volvería malo y le arruinaría la vida. Ya le mataste al hermano, no puede ser más malo, ¿no? Víctor inicialmente le dijo que sí, pero se arrepintió a último minuto cuando ya tenía el cuerpo armado. Ahí el monstruo juró vengarse. No. Atención, le mató a un amigo, le mató a Elizabeth en su noche de bodas, y eso acabó provocando que se muriera el padre también. Víctor juró vengarse, persiguiéndolo por todo el mundo para casarlo, y es así como ambos acaban en el Polo Norte. Volviendo al presente, Víctor muere después de contar su historia, y cuando la criatura lo encuentra en el barco, se arrepiente por haberle causado tanto daño. La historia termina con el monstruo jurando autodestruirse para no causar más daños, y se va. Nadie se perdió, vamos a lo que importa. Porque quedó la cara de... O sea, la historia es muy lineal y como que literalmente sí, todo el mundo sufre, listo, eso... Por ser muy ambicioso sin pensar en las consecuencias de sus acciones. Sueña con romper los límites de la naturaleza y dominarlos, tema que suele tocarse en muchas historias y siempre termina mal. Pero al ver que ha creado una abominación, su vida se vuelca en una constante tragedia. En numerosas ocasiones describe lo atormentado que se siente por los actos que comete la criatura, pero también tiene su lado egoísta y poco comprensivo al no querer razonar y tomar responsabilidad de su creación. Desde su concepción, lo ve como alguien inhumano, monstruoso e inferior a irónicamente lo creaste. Tratar. Y esos son sus pensamientos incluso antes de que la criatura empiece a matar gente. Esa falta de responsabilidad y de comprensión lo acaban llevando a un terrible destino que él mismo provocó.
Esas ambiciones sin límites y sin pensar en las consecuencias. Víctor le dice a Joel, ¿cuál es el grupo de ese? marineros que explora el polo. Ellos también intentan ir contra las fuerzas de la naturaleza, pero al contrario que Víctor, deciden regresar a sus casas antes de arriesgar sus vidas y todo lo que aman. Por otro lado tenemos al monstruo, que como esto es un video del tema, me veo obligada a decir... El monstruo no se llama Frankenstein. Frankenstein. No tiene nombre el pobre. Por si acaso. Simplemente le vamos a decir la criatura. Su historia está definida por la tragedia y la soledad. Tiene que aprender sobre el mundo. Claro, es en las adaptaciones posteriores que le ponen un nombre como para humanizarlo más y hacer que sea como más trágico al empatizar con él y le ponen un nombre en algún momento. En cambio, en la versión original no tiene nombre y por eso es como representa las consecuencias de no sé, de la ira. Espiando a la gente y todo el mundo le tiene miedo, incluso su creador, que se refiere a él como demonio en lugar de ponerle nombre. Chale. Un personaje complejo, inicialmente muestra tener buenas intenciones con la poca gente que encuentra en su camino, desea ayudar a la familia de la cabaña, salva a una niña de morir ahogada, pero todos lo acaban rechazando por verse como una aberración. Ni siquiera intentan entablar conversaciones con él. Es por eso que decide ser el monstruo, el demonio que es, por mucho que estos actos lo atormenten también en el fondo. Pero me llama la atención cómo su venganza parece estar rodeada por sentimientos tan contradictorios. Después de la muerte de Víctor, demuestra haberse sentido bien por haber ejecutado su venganza, pero destaca que fue doloroso para él cometer todos esos actos atroces. Bueno, tampoco es que sea un santo, porque como nunca... Claro, igual lo mató a nadie. No sé cómo funcionan las relaciones. Es por eso que le pide una compañera a su creador sin pensar en cómo podría resultar. Víctor se pregunta qué pasará con esa compañera. ¿Qué pasa si no quiere seguir al monstruo cuando cobre vida? ¿Qué pasa si el monstruo no la acepta? El monstruo en sus peticiones demuestra un egoísmo, quizás heredado de su creador, que ha vivido toda su vida con la mentalidad de que va a casarse con su prima como si le perteneciera, o quizás... Gracias por recordarnos que era su prima. Influenciado por El paraíso perdido de Milton, su libro favorito que cuenta la historia de Adán y Eva. Es igual a mi vida. La cartera leyendo El paraíso perdido. La relación entre estos dos inicialmente es inexistente porque Víctor es un cagón y huye. Perdón, pero lo tenía que decir. ¡Cagonazo! Arturo le empieza a tomar rencor, decide hacerle la vida imposible, quitándole todo lo que ama y visitándolo en repetidas Mató el billete, billete. ocasiones para infundir terror. Se convierte en una especie de sombra que se pega a Víctor y lo atormenta incluso cuando no está presente. Ambos acaban en una espiral de odio mutuo. Frankenstein lo persigue para cazarlo y vengar a sus familiares, y el monstruo lo obliga a pasar por los horrores del Ártico para vengarse por haberlo creado. Podríamos decir que su relación funciona como metáfora del miedo a lo diferente y sus consecuencias. Estos dos arruinando sus vidas y la de personas externas, porque Víctor, incluso teniendo la posibilidad de detenerlo todo por las buenas, no es capaz de ver a su creación como un igual. La novela, al menos para mí, destaca por lo increíblemente dramática que es, y me gusta. Claro, sí, elementos de terror y suspenso provienen de temas más cotidianos como el amor, descubrir tu lugar en el mundo, entender quién eres, tratar de comprender la vida y la muerte, temas que un adolescente como lo era Mary Shelley tendría muy presentes a la hora de escribir esta historia. ¿Qué te pasa la Mary Shelley? Y creo A ver, es que al final la obra gira, el libro, la novela gira en torno a tú me creaste y yo solamente voy a hacer lo que me digan que soy porque es lo único que tengo. La identidad de una persona gira en torno a lo que el resto le hace ser o le permite ser. Es decir, el límite de tu identidad está en los límites que la sociedad te permite. En este caso representando al monstruo. Y el hecho de cómo éste actúa en consecuencia de ese límite que se le está imponiendo. Que en este caso es el ser un monstruo. Y Víctor por el otro lado es todo lo contrario. Es una persona que quiere romper los límites de lo establecido por una avaricia, o al menos gira muy en torno a esta relación tóxica que muchos padres tienen con sus hijos, donde básicamente los hijos no son lo que ellos quieren y no se hacen cargo de que ellos los crearon, siendo así. ¿Cachai? Porque es como uno es el reflejo de sus padres, por ejemplo, o de la gente que te haya criado, de la gente que estuvo en tu entorno. Entonces en este caso es como, el monstruo podría representar a un adolescente, por ejemplo, pero también podría representar perfectamente a un niño no deseado, por ejemplo. Víctor rechazando esto. O no necesariamente tiene que ser un hijo, puede ser cualquier vínculo en el cual una persona es responsable de la otra. En este caso Víctor es responsable de Frankenstein porque lo creó.
el monstruo no tiene conocimiento sobre el mundo porque la persona que tenía que darle ese conocimiento, Víctor, no se lo da nunca porque no quiere hacerse cargo. Que es lo mismo que, por ejemplo, tener un hijo no deseado y no hacerte cargo de él solo porque no lo deseabas. Lo vas a limitar a las cosas que pueda encontrarse alrededor. El rechazo de parte de las otras personas por ser un hijo no deseado, por ejemplo, es una experiencia entendible de esa forma. Hay mil otras explicaciones de por qué el monstruo es un monstruo. Podría ser simplemente una persona disidente de su entorno. Podría ser una persona con una enfermedad. Podría ser una persona con algún trastorno físico o mental. Pues incluso podríamos modernizarlos y decir que Frankenstein es, por ejemplo, una persona LGBT. En esa época seguramente representa simplemente una rebeldía. Es un sentimiento que existe porque siempre ocurre que una generación nueva de repente es abandonada por la generación que tiene que cuidarle. Porque además gira mucho en torno al amor, a la identidad de que el amor es como la fuerza más importante. Entonces por eso la remarca el amor como tanto de la persona egoísta que es Víctor como de la parte del monstruo que también quiere una pareja, pero porque cree que siendo amado va a solucionar sus problemas. Porque tampoco conoce otra opción. No ha sido una persona necesariamente odiada, pero ha sido una persona rechazada, una persona desplazada, una persona que no se ha insertado en la sociedad. Técnicamente el amor es una forma de insertarnos en la sociedad. Y es triste, pero es verdad. Creo que con estas nociones básicas estamos preparados para ver cómo se han traducido estas dinámicas en el cine. Vamos. No han sido tan mal todas, pero no son excelentes. Giran en torno más al terror y tal. Hacer un video sobre Frankenstein y no hablar de su versión de 1931. Claramente es la versión más popular. Obvio, la clásica. La que parodian en todos los especiales de Halloween. Pero la verdad, para efectos de este video, viene muy mal. Porque no es una adaptación del libro, es una adaptación de una obra de teatro, específicamente la de Peggy Wembley de 1927. Adaptación de adaptación. Una especie de teléfono descompuesto donde el material de origen no se parece en nada a la cinta. Pero también debo mencionar cosas que ocurren en la secuela, La novia de Frankenstein de 1935, porque esa adapta más sucesos del libro y siento que ambas funcionan como conjunto. Sí, podría decirse. No se llama Víctor, sino LOL. Y además hay un personaje secundario llamado Víctor que no tiene nada que ver. Por comodidad voy a decirle Yay. Ya empezamos mal. Frankenstein sin más. Esta versión del personaje es el típico científico loco de toda la vida. Incluso tiene su asistente jorobado. Pero tiene ese toque elegante y cuidado que no tiene en el libro. Recordemos que ese se lo pasa demacrado y muy atormentado por sus experimentos. También tiene visiones más allá de los límites humanos, también actúa sin pensar en las consecuencias de sus actos, pero no se profundiza en sus motivaciones. No sabes por qué quiere desafiar la muerte. Solo quiere hacerlo. Lo hace. Porque es un genio. Es un buen trabajo interpretándolo. Aunque no se parezca al doctor del libro, le sale muy bien el papel de científico loco y sirvió como precedente para muchos otros personajes que entran también en este cliché. Ajá. Su relación con Elizabeth es similar a la del libro, o sea, es su prometida y no su prima, menos mal. Sus experimentos lo alejan de su compromiso y finalmente se casan, pero se ven interrumpidos por la criatura. Por suerte, la chiquilla sobrevive en esta versión y bueno, algo es algo. Aquí el monstruo le sale malo porque se robaron el cerebro de un criminal. Ay. Y ahí empezó el teléfono descompuesto de esta versión, porque le quita todo el propósito de explicar y justificar por qué la persona actúa como actúa. Lo va a limitar a que es su cerebro. Wow, qué loco. Es un ser poco pensante, casi que absolutamente malvado, pero también tiene su lado inocente. En un momento se pone a echar flores al río con una niña y se la acaba cargando porque se le ocurre tirarla al agua. Perdónenlo, nació ayer. Todo el tema de la criatura descubriendo lo cruel que es la gente y reflexionando sobre ello no existe. No. Lo cual no me gusta porque el desarrollo de la criatura en el libro es una parte muy interesante e importante. Aquí no hay desarrollo, simplemente es una persona que está dándose cuenta de que es una mala persona se va convirtiendo en un monstruo porque la sociedad lo presiona a esto. Acá, en cambio, es una persona que desde el inicio es torpe y por lo tanto desde el inicio es una persona, entre comillas, mala. Entonces, ya de por sí, al inicio sus actos son malos. En cambio, texto original, él se va volviendo malo porque responde y reacciona ante la reacción de la gente sobre él mismo. En cambio aquí él hace las cosas porque es torpe y porque es tonto y porque no conoce el bien y el mal y porque además viene con la prejustificación de que tiene el cerebro de una persona mala al ser el cerebro de un delincuente.
Soy malo por necesidades del guión. Exacto. Entonces no hay un desarrollo introspectivo de quién es y qué puede ser. Bueno, después la hay, pero funciona diferente. Aún así, Boris Karloff es sin dudas el monstruo más icónico. Repitió el papel en varias películas y todos pensamos en él cuando escuchamos la palabra Frankenstein. Sí. Es verdad que su personaje es muy diferente al de la obra, pero hizo un buen trabajo. Además, puede que su diseño no sea fiel, pero se ve monstruoso. Sí, eso lo cumple sin bien. Que no se ve humano y es amenazante. El Doctor aquí tiene una relación diferente con su creación y viene determinada por la personalidad que el monstruo tiene. De primeras no se espanta, lo mantiene cautivo en su laboratorio para experimentar con él, lo ve como una prueba de que sus experimentos funcionaron y se siente orgulloso de haber llegado hasta ese punto, pero al ver lo salvaje y fuerte que es, se arrepiente de haberlo creado y entra en una crisis nerviosa. Eso provoca que abandone los experimentos para casarse con Elizabeth, pero a diferencia del libro, todo esto ocurre en cuestión de un par de días. Lo que no me gusta es que esa relación se siente como unidireccional. Parte de la gracia del libro es ver cómo ambos se odian y se provocan daño. Aquí, como el monstruo no es pensante, se siente más como un problema que provoca el Doctor, y del que debe deshacerse para recuperar la paz. Lo cual es irónico porque esa es la perspectiva que tiene Víctor en la novela y aquí es directamente la realidad, no sé. Sus destinos... Y ahí está el problema de cuando cambias, para que se den cuenta, cambiar literalmente una característica fundamental de un personaje cambia toda la narrativa de cómo todos los personajes giran en torno a esa historia. Si a Frankenstein le quitas la capacidad de raciocinio y pensamiento y de darse cuenta y reflexión interna, matas automáticamente también la perspectiva de todas las personas a su alrededor, porque ahora todo el mundo tiene que ser reactivo ante un ser no pensante que nunca va a actuar en consecuencia. Aquí es simplemente que él es peligroso porque es peligroso y malvado. No hay una introspección de que él decida ser una mala persona porque el mundo lo está obligando a eso. Y rompe todo el propósito del texto original. Ahora bien, sé que existe el musical de Frankenstein, porque repito, como dice Gaby, esta película está basada en eso. No he visto el musical de Frankenstein nunca, así que no sé qué tan distinto es. O sea, no sé si el cambio lo hicieron en el musical o lo hicieron ahora en la peli o hicieron cambios en ambas situaciones. También son diferentes. El monstruo escapa del laboratorio, pasa lo de la niña y el pueblo en venganza lo acaba acorralando para destruirlo con fuego. Frankenstein queda mal herido en el acto, solamente miren este muñeco, pero dejándolo vivo para las secuelas. En la segunda parte sí podemos ver algo más de profundidad por parte de los personajes. Aquí sí. Sean fieles al libro. No. El Doctor parece haber desarrollado más responsabilidad, solamente acepta crear otro monstruo porque otro científico loco lo obliga, secuestrando a Elizabeth. ¿Y por qué la secuestró? Se preguntarán. Pues resulta que el monstruo sobrevive al fuego y sigue provocando caos a donde va. Similar a como ocurre en el libro, se refugia en una cabaña, pero aquí se hace amigo del hombre ciego que vive en ella. Esta relación dura poco, pero es adorable. Our Father, I thank thee, and sent me a friend to be a light. No me recuerden esto. Él le enseña a hablar. No, esto era tan triste. Esto es un concepto muy utilizado de que una persona ciega y un monstruo o una persona que debería ser odiada por ser como es, de repente es aceptada por el ciego y el ciego y es como... Y casi siempre el ciego es una persona abandonada o un viejito, ¿cachai? Siempre es un viejito, un abuelo, un ciego abandonado. Siempre es una persona que está como separado de, que es la única persona que acepta a la persona como es. Y claro, porque no tiene ningún sesgo de la vida. Y hay variantes que giran en torno a eso. Y es una relación muy interesante, pero normalmente lo triste de esto es que esta relación se hace y se crea únicamente aquí porque necesitan que el monstruo conozca el cariño. Porque gracias a esto ahora puede comparar el acto rechazo de la gente y puede decir, oh, alguien me puede tratar con cariño y con amor y por lo tanto yo puedo tratarlo con cariño y amor. Esto como que trata de suplir la falla que tuvo la primera película al no tener el desarrollo que tuvo el texto original, que es cuando el otro estaba en la cabaña y tal, ¿no? O sea, es un poco eso. Su inteligencia sigue siendo muy limitada y cuando es descubierto por unos hombres que lo andaban buscando, acaba cruzándose con el científico malo que también quiere crear vida. Él promete hacerle una compañera mujer y ambos se alían para obligar a Frankenstein. Al final le crean una novia, ella se niega a estar con él, un poco respondiendo a esas dudas que tenía Víctor en la novela, y el monstruo acaba destruyéndolos a los dos para no causar más sufrimiento. We belong dead. Como verán, acaba llegando a conclusiones similares al material de origen, aunque sus personajes y situaciones no se parezcan para nada. Podrán cuestionar sus métodos, pero no sus resultados. Ver la primera cinta después de la novela es extraño, porque puedes ver cómo están los temas que la hacen interesante, pero están reducidos a la mínima expresión o directamente no están. Quiero decir,
Es una película divertida, pero siento que es la clase de diversión que te ofrecería un slasher, por ejemplo. Aunque Claro, es sí. lo mismo. No. El personaje malo mata gente, causa terror, pero a ti como espectador no te hace reflexionar tanto sobre otros temas. Pero No, pues no hay es mucho más momentos. fiel en sus temas de lo que yo esperaba. Es mucho más entretenida por lo mismo y además le da ese toque humano a la criatura que le faltaba en la primera película. Claro, como estas fueron de las primeras adaptaciones en el cine y además se volvieron las más populares, es la versión que se quedó en la cultura pop. Además de esta salieron varias secuelas y todo un imaginario que no se parece en nada a lo que hizo Mary Shelley en su día. Pero si tengo que reconocerle algo es que introdujeron la electricidad como forma de darle vida al monstruo, cosa que en la novela no se cuenta porque Víctor no quiere revelarlo, y que sería retomada en la mayoría de adaptaciones. Eso es como una de las cosas o fallas que yo le veo mucho a esto, porque todas las adaptaciones agarran justamente esa adaptación inicial. Jamás van a revivir, por así decirlo, el concepto original. Y me da lata porque el concepto original era muy piola, pero el concepto original muere. Ya han experimentado eso con otras obras, de cómo de repente una adaptación mata a la otra sin querer. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el musical de Epic, pero yo sé que efectivamente la Odisea es muy distinta a Epic. Epic tiene otra interpretación de los sucesos que ocurren en la Odisea. O por ejemplo la película de... ¿Cómo se llama esta? Peter Jackson no. ¿Cómo se llama? Percy Jackson. Que es una adaptación, es el viaje de la Odisea, pero bajo otra premisa y modificando mucho la forma original de los personajes que aparecen. Hay muchas veces que las adaptaciones cambian, y a veces cambian generando algo interesante, pero a veces cambian quitando la esencia original de cuál era el propósito de la historia o de la narración. La versión de Guillermo del Toro respeta ligeramente más. Es por eso que en los 90 un director decidiría una versión que se parecería lo más posible y ese sería Kenneth Branagh. 94. El Kenneth es conocido por hacer muchos dramas de época. Mira, la Cinderella de este man es rara, pero no es mala. No me vi la de Henry, y la de Hamlet de él creo que la vi, pero no la recuerdo con claridad. Basados en clásicos, y su estilo destaca por ser muy efusivo, muy dramático, pero eso no viene mal porque hace rato resalté lo dramática que es la obra, ¿no? La verdad, los acontecimientos aquí debería son muy funcionar parecidos a la historia original. Víctor tiene las mismas motivaciones y crea a la criatura en su habitación, cosa que otras adaptaciones ignoran para darle un laboratorio más establecido. Sí es verdad que parece estar menos demacrado de lo que se relata en la novela. No es un superdotado porque le roba la técnica de reanimación a un profesor que ya la había hecho y tiene una relación no puedo más extraña con su prima. ¿Qué? ¿Qué? Mierda, hermano. What? Ok, nos fuimos a la mierda, hermano. Miren, en el libro también es muy raro, pero ahí el tema es tratado como una cosa que pasaba en la época y que los personajes dan por hecho por imposición de los padres. ¿Qué Aquí coño? que ambos se gustan sin que sea algo... Hola. Lo pones con ese matiz y sin... No. joda. Pero como para la mierda, hermano. El principal no parece estar tan atormentado por sus experimentos. Más bien se siente amenazado por su creación, pero no duda en volver a crear otra criatura cuando Elizabeth muere. Porque sí, en esta versión Víctor intenta revivir a Elizabeth después de su asesinato haciendo guiño a la novia de Frankenstein. Dios mío. Es curioso porque en el libro tiene todo un debate interno sobre cuáles son los deseos y voluntades de una criatura mujer. Es como uno de los pocos momentos de lucidez y responsabilidad que tiene en realidad. Mientras que aquí tanto él como su monstruo los ignoran totalmente. Esto no me gustó porque sabiendo que quisieron hacer una adaptación fiel, darle ese giro me parece muy fuera de personaje. Pero, ¿qué tal es la criatura? Mira, o sea, sí me acuerdo de esta, ahora me acuerdo de esto que siempre me sacó de onda porque yo decía, wait, revivió a su propia novia y ahora su novia se convirtió en la novia del monstruo. Porque eso es lo que pasa. Pero si lo tomas en cuenta, tiene cierto sentido que hayan querido dar ese giro. O sea, no me parece bien que hayan dado el giro, pero tiene completamente lógica que si eso es lo que pasa, habría pasado algo similar. Porque si giramos en torno a que ser el monstruo simplemente representa el rechazo de una persona en la sociedad, perfectamente Víctor técnicamente al revivir a su pareja está creándola. Y ya vimos lo que pasó con su primera creación, que creó un rechazo. Entonces maybe podría reinterpretarse el concepto de ser un monstruo con la reputación de una persona en su sociedad, en su entorno y tal. Y en este caso él, como Víctor, arruina la reputación de las personas en su entorno.
¿Es un ejemplo estúpido y ridículo? Puede ser. Pero tiene sentido igual. Porque al final, el punto de todo esto es que, ¿por qué el monstruo es el monstruo? Que mucha gente tal vez no lo entiende. Porque el monstruo, para esa época, cuando fue creado, representaba el haber jugado a ser Dios. Y eso es una aberración. Por lógica natural, ¿no? De tu experimento salió mal y ahora el propio experimento va a eliminar lo que te gusta de la vida natural. De lo que sí ha surgido por decisión divina. Porque al final ese es el punto de la primera obra también. Es como uno de los temas. Que es como, ¿vale la pena jugar a ser Dios? Entonces técnicamente a él, a revivir a su novia, está jugando a ser Dios y por lo tanto ahora su nueva creación también va a tener las mismas problemáticas que el monstruo original. Porque representa ahora otra aberración. En esta versión. Es un monstruo inteligente, pero no tanto como el libro porque no le gusta la literatura. Más bien es un poco más violento en realidad. Su apariencia es bastante grotesca, pero lo único que no me termina de cuadrar es que parezca un humano muy escoñetado el único monstruo. Aquí solamente parece que le están pegando a un random con muchas cicatrices, no sé si me siguen. Además, en el libro se da a entender que es una criatura alta y fuerte, cosa que no se refleja aquí porque se ve muy, como un señor de estatura promedio. Su relación con Víctor es muy similar, solo que como Víctor no se siente tan atormentado después del susto inicial, o al menos yo no me lo creo así, no se percibe como una amenaza tan grande como en el libro. En general, la película es bastante... Le falta. Al menos en su primera mitad. Después de todo eso, ocurre el asunto donde intenta revivir a Elizabeth, el cual no me termina de convencer. Ella no acepta ser un monstruo y le prende fuego a la casa. Luego volvemos a la parte en el polo sin mucha explicación de cómo acabaron ahí. Y finalmente, cuando aparece la criatura, a diferencia del libro donde huye prometiendo autodestruirse, lo hace enfrente de los marineros, causándoles tal trauma que deciden volverse para sus casas. Puede que parezca que es una adaptación fiel, pese a ciertos cambios. O sea, la primera mitad es más fiel que la siguiente, la personalidad de los personajes. Lo que caga ahora es el problema que incluyeron otro giro, que es lo de lo de Elizabeth. Pero más allá de eso, quitando todo lo demás, es un giro más respetable. Pero tengo un problema mucho más grande, y es que todos en esta vaina actúan como si hubieran tomado 15 Red Bulls antes de grabar. Ya, pero siempre ha sido así, todas sus obras son así. Todas sus obras son así, no, güey. O sea, esta en concreto sí, pero es que el resto también. Muchos gritos, mucha expresividad. Tienen la necesidad de gritar todo a pantalla, eso también provoca que haya mucho menos subtexto. Y aunque los personajes sean fieles, me cuesta tomarlos en serio por los porque gritan, que están. Sí. Nadie, weón, youtuber haciendo video reacción. ¡Oh, no! ¡Maldita sea, tío! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué asco, hermano! Esto no me gusta para nada. ¿Por qué hizo eso así? ¡Qué mal, hermano! ¡Oh, me duele la pierna! Es como... Nadie, los youtubers millonarios cuando pierden en un evento que el premio final es plata. Además, no me gusta cómo Listo. Está dirigida en general, pero prometí no profundizar en ese aspecto. No me creo... ¿Qué cosa? No me gusta cómo está dirigida en general, pero prometí no profundizar en ese aspecto. Sí, la dirección. No me creo Kenneth Branagh como Víctor, Robert De Niro... Sorprendentemente no me parece tan malo. La gente lo pinta muy mal, pero me pareció peor su coprotagonista. Además, esos pequeños cambios que se hacen alteran la percepción de cómo son los personajes. Este es un problema que las otras adaptaciones no tienen. Esta tipa es la que hace el personaje de Bellatrix, ¿no? Es que sí o no que se tiene como... O sea, no tendría sentido que sea ella. Pero se parece mucho. La actriz se llama Helena Bonham. Tal vez no es, pero se parece un chingo. ¡Es ella! Es efectivamente ella. Es la Bellatrix de Harry Potter. O sea, es la misma actriz. Sí, efectivamente es ella. Ok. ¡Qué piola! La Bellatrix era la mala esta. La que tiene los rulos así bien a lo loco, que está como loca. Ella. Son los personajes. Me acordé. Es un problema que las otras adaptaciones no tienen. La cara. Y demuestra que hacer una película fiel al material de origen no la hace necesariamente buena. Y al menos en esta ocasión fui más dura con las diferencias entre el libro y la película, porque si tú pones el nombre del autor en el título, lo que espero es que sea fiel. Pero, a la obra. ¿qué pasa cuando no quieres ser 100% exacto? ¿Qué pasa si quieres meter tus propios temas a la obra? Pues para resolvernos estas dudas, veamos cómo lo hizo Guillermo. Aquí siento que Guillermo... Porque siento que la de Pinocho pasa lo mismo, ¿no? Pinocho igual, él hace esa cosa de agarrar la obra, entenderla y tratar de reconstruirla.
Porque Guillermo tiene una cosa que a mí personalmente me gusta, pero yo sé que hay gente que no le gusta mucho eso, pero a Guillermo le gusta mucho conocer el material original y deconstruirlo. Y es como de, mira, te respeto porque es muy piola y es un proceso cognitivo igual complejo de dirección, producción y tal, pero a veces se siente muy petulante. A veces le sale bien y a veces le sale mal, por lo mismo. Tratar de deconstruir una obra por entender en profundidad cómo funciona la obra puede hacer que falle. Puede que respete ciertas cosas muy esenciales, pero pocas narrativas. Guillermo del Toro, 2025. En entrevistas que ha dado recientemente, Guillermo Dios del mío. Toro ha demostrado ser muy fan del trabajo de Mary ¿Qué Shelley. Pero, pasó al aquí? igual que hizo con Pinocho, incluyó más temas y modificó la historia para presentar su versión. Si tenemos que resaltar algo de Guillermo, es que le gustan mucho los monstruos en muchas de sus historias. Es que es muy bueno. A que los verdaderos monstruos... Y ahí viene Guillermo del Toro con su nueva película, donde el mensaje principal es sus historias que el verdadero monstruo... de donde el mensaje principal es de cómo el hombre es el verdadero monstruo. Los verdaderos monstruos son los humanos. Para empezar, Víctor tiene un padre maltratador en esta versión, cosa que difiere del libro donde el padre es bastante normalito. Sí. Eso provoca que tenga una relación medio obsesiva con la madre. Father, the rest of the time, mother was mine. Y cuando esta muere, empieza a pensar en ser el primer médico que revierta la... Qué loco. La parte donde era fan de los alquimistas no está. Murió. Esto nos lleva al tema que toma más protagonismo en esta versión: el trauma generacional. Y algunas cuestiones que tal vez le gustarían a Freud. No sé nada del tema, no voy a profundizar. Exceptuando el tema del amor, porque en esta versión Elizabeth no es su prima, es la prometida de su hermano menor, que además es interpretada por la misma actriz que hace de la madre. Estos dos tienen... amigo, alto Freud, te marcaste ahí, brother. Una especie de situationship, pero ella decide quedarse con el hermano. A todo esto hay un detalle chistoso, y es que Víctor en esta versión toma mucha leche. Literalmente. Eso en otras películas se usa para representar locura, es un simbolismo que se asocia a villanos, pero en este caso, sabiendo que el tipo no dejó ir a su madre, es una cosa mucho más loca. Al menos, por muy turbio que sea, no me molesta tanto como los cambios que hizo Kenneth Branagh, porque aquí el tema sí tiene repercusiones malas en la historia. Bajo una serie de procesos que no destacaré, el doctor logra darle vida a su criatura. Y atención que aquí se viene el cambio, Víctor intenta ser su padre no irónicamente. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que la única figura paterna que tuvo de su padre, era un maltratador. Y eso se ve reflejado en cómo trata su creación. Lo encierra. Básicamente vamos a llegar a un resultado muy similar, pero a través de otra reinterpretación. En vez de ser a través del abandono, que él va a hacer convertirse en una mala persona, porque solamente va a ser rechazado por el externo al ser un hijo abandonado, ahora va a ser que un padre abusivo crió a un padre abusivo. Si se dan cuenta, es el mismo concepto de que tú eres lo que el mundo te permite ser. Respeta el mensaje original de la obra, o al menos respeta una de las interpretaciones posibles de la obra original. Tú estás limitado a ser lo que se te permite ser. En este caso, Víctor está limitado a ser un mal padre porque su padre fue un mal padre. Entonces ahora él está limitado a criar al otro como un mal padre porque no tiene otra opción, no tiene otro conocimiento, no tiene otra capacidad. En cambio en la otra era porque directamente lo abandonó porque era irresponsable. Aquí es otra forma de irresponsabilidad, pero presente. En el sótano, no le tiene paciencia, no es capaz de enseñarle a hablar y llega a agredirlo cuando no obedece. Sigue destacando su egoísmo y su irresponsabilidad, pero ahora tenemos razones extra para saber de dónde vienen. Además, todo eso hace ver a Víctor como un ser más despreciable, menos empático con los demás, incluso más decidido a lograr sus objetivos sin pensar en las consecuencias. Al inicio de la película incluso pone en riesgo su carrera con tal de demostrar que tiene razón. Sin embargo, sigo prefiriendo la versión del libro porque pese a tener fallos como persona, y sí que tiene más bruto, es más moralmente ambiguo y puedes sentirte mal por él. Claro. Es más villanesco para el efecto que se quiere lograr. Oscar Isaac hizo un muy buen trabajo haciendo de padre abandónico. ¿Qué quieren que les diga? Es que yo creo que es porque a Guillermo del Toro le gusta mucho tratar de evangelizar monstruos. En vez de darle al espectador la posibilidad de reinterpretar al monstruo, que es como lo que hicimos antes como ejercicio al tratar de analizar por qué Frankenstein, o sea, por qué el monstruo es como es. Acá Guillermo del Toro trata de masticarlo un poco más y decir, ¿sabes qué? Vamos a dejarlo más simple, en plan, él es malo y el otro es bueno. En vez de tener ambigüedades. La ambigüedad está en qué tan malo es Víctor y no en qué tan pobrecito es Frankenstein. Porque Frankenstein se sabe que acá es pobre, o sea, el monstruo es pobrecito directamente. No hay otra opción o otra alternativa. Porque acá no hay un abandono y no está a su suerte, sino que directamente lo tratan mal y está justificado todo lo demás.
Y Víctor, en cambio, es pudiste romper el ciclo y no lo hiciste, ¿no? O sea, como que eso le quita la capacidad de que puedas juzgar a ambos de la misma forma, porque ahora no puedes juzgar a ambos de la misma forma, a ninguno de los dos, porque ambos están ya en una descompensación. Es verdad que en ciertos momentos de locura del personaje se siente como un poco más caricaturesco de lo que debería, pero tampoco queda mal con el tono general de la película. Por el lado de su creación, en esta versión se pone un poco más de foco en la infancia de la criatura. Se muestra una dualidad muy marcada entre su lado más amable y bondadoso y su lado monstruoso. Debo decir que no esperaba un trabajo tan bueno por parte de Jacob Elordi, pero el papel le sale increíble. Muy bien. Puede pasar de ser un pobre tipo que solamente quiere amor al monstruo más despiadado que existe en la misma escena. Es verdad que su apariencia es la de un monstruo, pero quiero decir, es Jacob Elordi. O sea, no es tan feo como debería. Claro. También podemos decir que pasa por más eventos traumáticos porque su padre no lo quiere, lo intenta quemar, sobrevive. En esta versión también se hace muy amigo del viejito que vive en la cabaña. Bien. Muere también. En fin. No, ya no está bien. Al borde de las lágrimas en el cine y sin necesidad de gritar cada 2 segundos, yo solo digo. Pero si hay algo que define a esta criatura es su inmortalidad. Es incapaz de morir y eso lo atormenta incluso más, porque siente que su creador también lo privó de algo tan básico. En lugar de organizar una venganza calculada hacia Víctor, simplemente va a pedirle que le cree una compañía. Él lo dice de forma neutra, es un deseo más inocente, y es Víctor quien asume que se refiere a una mujer. Es recién cuando todo el tema de la boda sale mal, que decide hacerlo sufrir llevándolo hasta el polo. Ahí la relación retoma la dinámica del libro. Está bien. Espiral de odio mutuo e intentan hacerse daño acusándose de haber arruinado sus vidas. Pero con la diferencia que a la mierda hace todo esto esperando morir, a ver si su creador se lo logra conceder. Es curioso porque en esta versión él tiene una relación con Elisa que parece heredada de Víctor. Al principio la percibe como su figura materna y la prefiere frente a su padre maltratador. Y cuando ambos vuelven a verse después de un tiempo, es ella quien toma el rol de la novia de Frankenstein. Incluso su vestido está hecho de vendas. Aunque en esta versión ella prefiere a la criatura y es Víctor el que acaba con su vida por accidente. En fin, es una relación rara. Reforzar esa idea de cómo un trauma puede transmitirse de padres a hijos. O sea, literalmente la misma actriz tuvo que jugar de madre, de pareja, y de madre de nuevo y de pareja de nuevo. Pero con cada uno. Pinche todo cagado trauma. ¡Ya basta! Igual es una muy buena actriz. Esta es la... Ay, ¿cómo se llama? Siempre se olvida su nombre, pero es muy buena la actriz. ¡Oh, tu puta madre! Eres la loquita de la otra. Lamentablemente yo la conocí de ahí recién, pero luego vi las otras cosas que hacía y dije, ah, espérate, esta tipa es buena. Así como, no es solamente ese papel el que hizo bien. ¿Cómo se llama? De que quiere ser una estrella. Pearl, exacto, Pearl. Pero la actriz se llama... Mia Goth. Luego empecé a ver las cosas que había hecho antes y dije, ah, ok, no, está piola, le sabe la actuación. Lo único que yo no entiendo es que ella esté tan tranquila con que acaban de matar a su prometido y prefiera huir. Chama, el pobre William no hizo nada. Pero en esta historia todo acaba en una nota más positiva y yo no sentía tal nivel de esperanza desde... Esperanza. ¿Qué quieren que les dan? Resulta que el monstruo no le cuenta su historia. ¿Dijo Esperanza? A Víctor cuando se vuelven a ver. Lo hace cuando ya están en el Polo Norte y además lo hace para que escuche al capitán. Vaya fin de semana está teniendo este tipo. Recién ahí, después de escuchar todo lo que le ha pasado, Víctor se da cuenta de los errores que cometió. Ambos se perdonan y su padre le da la lección más importante antes de morir. What recourse do you have but to live? El monstruo ayuda a los marineros a salir del hielo, camina hacia el horizonte y ve el amanecer después de encontrarle sentido a su vida. Hasta me dieron ganas de vivir. En fin, creo que me estoy extendiendo mucho, así que... Espera, ¿qué? Hasta me dieron ganas de vivir, no joda. En fin, me estoy extendiendo mucho, así que pasemos a la conclusión. Me dieron ganas de vivir, no joda. Ah, el texto de abajo dice qué más puedes hacer si no vivir. Como cuando le pido un propósito, eso le dice, ¿qué más puedes hacer si no es vivir? To live. Y ve el amanecer después de encontrarle sentido a su vida. Hasta me dieron ganas de vivir, no joda. En fin, creo que me estoy extendiendo mucho, así que pasemos a la conclusión. No, bueno, el análisis estaba súper piola. Por mucho que yo no quiera, debo reconocer que la película de Kenneth Branagh es la que más se parece al libro. Sí. Al menos sigue los eventos que ocurre con cierta cercanía.
pero me cuesta conectar con esa versión por su mala dirección de actores y porque pese a querer ser más fiel, hace pequeños cambios que alteran el carácter de sus personajes. La versión de Del Toro no se parece al libro, pero plantea una historia diferente que funciona bastante bien. En algunas entrevistas ha hablado sobre cómo el tema de la paternidad es frecuente en la obra de Mary Shelley y me pareció interesante cómo decidió hacerlo un tema más central aquí. Como obra propia funciona muy bien. Es una lástima que se hayan perdido ciertas cosas del libro como la personalidad de Víctor, pero sabiendo el contexto es entendible. La versión de Universal puede que no se parezca, pero es muy divertida. Eso sí, debo decir que me hizo más sentido con la secuela. Es increíble cómo dos películas con 4 años de diferencia funcionan mejor viéndolas juntas que separadas. Para mí son una sola película. Literalmente. Punto. Sí es verdad que los temas e ideas de la obra se diluyeron mucho, pero sigue siendo una película funcional e icónica. Lo que tenemos es que en general no hay una adaptación que se parezca al 100% a la novela. Y en parte lo entiendo porque es complicado compactar un libro de 200 páginas en cintas de 2 horas. Muchas versiones omiten que Víctor era un joven superdotado, muchas omiten el lore de la familia de la cabaña, la historia del capitán, y por supuesto, exceptuando la de Branagh, todas omiten al grandioso Henry Clerval. El punto es que una película puede ser buena por su cuenta pese a ser una el amigo billete, mala adaptación, y viceversa. Claro, siempre se agradece que se respete el material de origen, pero eso no lo es todo en esta vida. La verdad me hubiese gustado hablar de más versiones de la historia o de aquellas historias que toman inspiración. Claro. Técnicamente la Edward Scissorhands o Edward Manos de Tijera es justamente una reinterpretación de Frankenstein. ¿Verdad? Sí, pues, o sea, es Frankenstein 2. Pero esto es, ¿qué pasaría si Frankenstein subiera... Edward Scissorhands es más como un what if. ¿Qué hubiera pasado si la sociedad hubiera aceptado a Frankenstein? Al monstruo, perdón. Porque en la obra de Edward Scissorhands, él básicamente se murió. El científico se murió y lo dejó solo. Y ahí él vagando llega a la ciudad que lo acoge, lo apoya y lo quiere. Y el pueblo entero donde entra, que es un barrio, la gente lo ve como, ¡ay, gracias, Edward! La gente lo quiere y tal. Hay gente que lo rechaza y tal, pero son menos. Y ahí cambia un poco la perspectiva porque es otro concepto de el abandono, la aceptación y toca los mismos temas, pero es un what if, básicamente. Pero el video ya se me está quedando muy largo. ¡Hazlo! Y bueno, mejor igual hazlo. Por aquí porque ya veo que es un video. Por favor. Y como siempre los invito a dar un like. Por favor, hazlo. Los invito a comentar cuál en por favor, hazlo. Su película favorita de Frankenstein en general. Quiero tu reacción. Quiero tu opinión sobre Edward Scissorhands. El video de Caligari porque flopeó y me niego a que flopee porque me gusta mucho. Y ahora pasa. Caligari. Gracias flopeó. Gracias del no. Pasado, que en este caso la flopearon. El Pan 7116. KPLRM. Buen video. ¿Le gustó? Vayan a ver el original. Muchas gracias a todos. Vayan a apoyar el video original. Vayan a darle like. Próximo video para hablar de cualquier tema que se me pase por la mente. Vayan a darle su like, su visita, su comentario. Muy bueno. Muy bueno. Pedazo de video. Es que la Gaby le sabe, weón. Le sabe. Le sabe los ensayos. Me gusta mucho su forma de reflexionar y de organizar las ideas, la verdad. Muy bien.